Hola, buenas tardes. Vamos a ver la solución final a la pregunta sobre si es posible alcanzar una verdad, un poco también la solución al debate que se mantuvo entre el conocimiento en los siglos XVII y XVIII acerca de si la facultad que nos permite alcanzar la verdad son más bien los sentidos o es más bien la razón. Esta respuesta suele aportarse con Immanuel Kant y con lo que hemos denominado criticismo, que es pues la respuesta que él da a esta pregunta en su obra más famosa, Crítica de la razón pura, en el siglo XVIII. Bien, lo que vamos a ver, insistimos, es una versión más simplificada de Kant y más enfocada justo en el problema del conocimiento. Esta respuesta que estamos dando es una solución conciliadora entre racionalismo e empirismo. Esto quiere decir, bueno, pues que Kant concede a cada corriente filosófica su parte de razón sin acabar de dársela a ninguna, ¿verdad? ¿En qué medida hace esto? Bueno, pues en la medida en que para él, de acuerdo con el empirismo, todo conocimiento debe partir siempre de la experiencia sensible, pero, como dice Kant, todo conocimiento comienza por la experiencia, pero no todo conocimiento acaba en la experiencia. Existen más cosas, existen conceptos que no son empíricos, pero que son imprescindibles para construir el conocimiento. Aquí le estaríamos dando un poco de razón al racionalismo. Bien, entonces el proceso de conocimiento va a tener que depender de las dos facultades, de la facultad empírica de la sensibilidad y de la facultad racional o a priori del entendimiento. No vamos a decantarnos por ninguna, ambas son indispensables. Kant, en la crítica de la razón pura, se plantea la respuesta a la pregunta ¿qué puedo conocer? Para ver qué puedo conocer, si es que puedo conocer algo, lo que intento analizar es el proceso de conocimiento, el proceso mediante el cual el ser humano es capaz de conocer. Como hemos estado viendo hasta ahora, parece ser que en este proceso siempre se ven envueltas por lo menos dos facultades. Nosotros hemos hablado de los sentidos y de la razón. Kant habla, respectivamente, de la sensibilidad y del entendimiento, ¿de acuerdo? Y analiza individualmente cada una de estas facultades. Así que vamos con ello. En primer lugar tenemos la sensibilidad, que consiste en la capacidad de percibir de forma pasiva mediante los sentidos. La sensibilidad es una facultad pasiva nuestra, es la mera recepción de información de la realidad externa gracias a los sentidos. Si nos quedamos solo con la sensibilidad, debemos quedarnos entonces en una lectura del conocimiento empirista que entiende el proceso del conocimiento como un proceso puramente puramente pasivo. El ser humano, así pues, sería una especie de ventana que reflejaría todos los objetos del mundo, pasivamente. Kant lo que va a decir es que el proceso de conocimiento no es solamente pasivo, no es una mera recepción como si fuéramos una pantalla, sino que el sujeto que conoce, para poder conocer, tiene que hacer algo con esa información que recibe, tiene que hacer algo activo. Esto lo veremos cuando analicemos la facultad del entendimiento. De todos modos, la facultad de la sensibilidad también es algo distinta de la facultad de la sensibilidad que presentan los empiristas, puesto que Kant, cuando examina más a fondo esta capacidad nuestra de percibir información mediante los sentidos, se da cuenta de que incluso en la sensibilidad ya hay conocimientos no empíricos, que es lo que hemos denominado intuiciones puras. Bueno, se denominan así en Kant, no lo hemos hecho nosotros. Son el espacio y el tiempo. Todo lo que yo percibo por los sentidos, lo percibo siempre en un determinado espacio y en un determinado tiempo. La lámpara que tengo a mi derecha la concibo en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Y yo nunca he percibido nada por los sentidos fuera del espacio y del tiempo. Ahora bien, el espacio y el tiempo, además de ser conceptos no empíricos, son conceptos que pertenecen al sujeto, me pertenecen a mí, no pertenecen a la realidad. Si cambia el sujeto, cambian las intuiciones puras. No es lo mismo como yo, humano,
percibo el espacio y el tiempo que como lo puede percibir un insecto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Un insecto cuya esperanza de vida es mucho más corta que la mía puede tener una percepción del tiempo diferente a la mía, por las dimensiones que tenemos cada uno puede tener una percepción del espacio también diferente, y esto condiciona sin ninguna duda la clase de realidad que perciben. Los insectos también tienen sentidos, también reciben una cierta información de la realidad, pero como esa información, esos objetos que reciben de la realidad, los ubican en un espacio y en un tiempo distintos, porque perciben el espacio y el tiempo de manera diferente, porque ellos mismos son diferentes a nosotros, pues la realidad que perciben también es distinta. Lo que quiero decir con esto es que el espacio y el tiempo no están ahí fuera, como los objetos, no están en la realidad, sino que pertenecen al propio sujeto. Además, son condición de posibilidad de toda la percepción. Cuando decimos condición de posibilidad, lo que queremos decir es requisito. Para poder percibir algo, el requisito es que ese algo lo perciba en un espacio y en un tiempo. Esto es lo que decíamos antes cuando decíamos que yo nunca he percibido ningún objeto que no esté en un espacio y en un tiempo determinados. Yo no percibo la lámpara que tengo a mi derecha sin percibirla a mi derecha o sin percibirla en un determinado tiempo, ¿verdad? Así pues, todo lo que percibimos en un espacio y en un tiempo, que es todo lo que percibimos, recibe el nombre de fenómeno. Nosotros podemos conocer fenómenos, según Kant. Y los fenómenos no son más que los objetos del mundo exterior situados en un espacio y en un tiempo concretos. Ahora bien, además de los fenómenos, Kant habla de los noúmenos, del noúmeno. El noúmeno es la cosa en sí. Para entendernos, el noúmeno sería el objeto que nosotros percibimos en un espacio y en un tiempo si pudiésemos quitar ese espacio y ese tiempo. Si yo pudiese percibir la lámpara que tengo a mi derecha hoy, si pudiese percibirla fuera del espacio y fuera del tiempo, esa lámpara pasaría a ser un noúmeno. Ahora, como estamos diciendo, todo lo que percibimos lo percibimos en un determinado espacio y en un determinado tiempo. Por tanto, el noúmeno no puedo conocerlo. Sí puedo pensarlo. Podríamos hacer una semejanza con lo que Hume denomina ideas ficticias. ¿Qué puede ser un noúmeno? Pues Dios, por ejemplo, o conceptos como el alma pueden ser noúmenos. Yo puedo pensar sobre ellos, puedo hablar de ellos. De hecho, Kant va a decir que es natural para el ser humano hablar de ellos e intentar pensarlos, pero debemos ser conscientes de que estamos limitados, de que nunca vamos a llegar a conocerlos. Todo lo que se conoce en un determinado espacio y en un determinado tiempo. Así pues, podemos pasar a hablar de la otra facultad, de la facultad del entendimiento, que es la facultad activa del proceso de conocer. La sensibilidad es la facultad pasiva, el entendimiento es la facultad activa. Es una facultad racional, ¿de acuerdo? Cuando decimos entendimiento podemos hablar también de intelecto, podemos hablar incluso de razón, pero está bien que cuando hablamos de Kant nos ciñamos también a los propios términos que él emplea, así que él habla de entendimiento. Es nuestra facultad de pensar de forma activa aquella información que percibimos de la sensibilidad. Es decir, nosotros recibimos pasivamente una cierta información. Eso es mediante la sensibilidad. ¿Qué hace el entendimiento? El entendimiento lo que hace es organizar, hacer algo con esa información para dotarla de un sentido. Organiza los datos que le brinda la sensibilidad para convertirlos en objetos con sentido. Si no tuviésemos entendimiento, y aquí es cuando Kant se enfrenta al empirismo, solo estaríamos sumidos en un caos de sensaciones. Simplemente recibiríamos muchísima información del mundo exterior, pero no sabríamos qué hacer con ella. Yo vería un montón de colores y un montón de formas, pero no sabría decir que la mancha de la izquierda y la forma de la izquierda es mi hermana y la mancha de la derecha es una lámpara. Yo soy capaz de hacer este ejercicio de clasificación gracias a que mi cerebro, más bien gracias a que tengo la facultad del entendimiento, una facultad activa que organiza la información recibida pasivamente.
¿Cómo organiza el entendimiento esta información de manera activa, percibida por que recibe pasivamente por la sensibilidad? Bueno, pues dentro de proyectando lo que Kant denomina categorías. Así pues, el sujeto, como estamos diciendo, siempre pone algo en el proceso de conocimiento. En este caso lo que pone son categorías. Y la diferencia con el empirismo es que estas categorías ya radican en el sujeto independientemente de la experiencia. Las categorías son una manera de clasificar la información de los sentidos, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, la categoría, Kant distingue 12, pero no nos importan ahora mismo. Podemos distinguir la categoría de causalidad, la categoría de unidad, la categoría de totalidad. Son una serie de reglas básicas que tiene nuestro entendimiento para organizar y clasificar la información de la sensibilidad y darle sentido. Estas categorías, como decía, son innatas del entendimiento humano, no son empíricas. Nosotros ya nacemos con una serie de categorías. Igual que la mosca nace con una serie de categorías distintas a las nuestras, y por eso el mundo que ella conoce es distinto del mundo que yo conozco, porque además de que ubique el espacio y el tiempo de manera distinta a la mía, si bien la información que recibe por los sentidos puede ser parecida, lo que ella proyecta no es en ningún caso lo que nosotros proyectamos, ¿no? Quizá la mosca no tiene la categoría de causa, o quizá sí la tenga, ¿no? La cuestión es que las categorías son estas reglas con las que nosotros podemos clasificar la información de tal manera que podamos crear objetos con sentido y no simplemente estar sumidos en un caos de sensaciones. Así pues, en conclusión, el racionalismo entiende el conocimiento como si no hiciese falta la sensibilidad, como si nosotros pudiésemos conocer el mundo mediante meramente el ejercicio aislado de nuestra razón o de nuestro entendimiento, como si bastase con proyectar nuestras categorías para conocer el mundo. El empirismo, por otra parte, considera que todo conocimiento debe partir de la sensibilidad, todo conocimiento debe partir de la experiencia y entiende el conocimiento como un proceso pasivo de pura recepción de la información que luego, es verdad, nuestra razón organiza y clasifica y genera ideas, pero la diferencia es que Kant entiende el conocimiento en sí de una manera pasiva y activa, no solo pasiva, como el empirismo, y no solo activa, como el racionalismo. De hecho, Kant dirá que si nosotros solo proyectásemos las categorías, como hacen los racionalistas, sin tener en cuenta la experiencia, sin contrastar la información con los objetos del mundo real, pues lo que estaríamos haciendo es palabras vacías, ¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer es el acto doble, emplear nuestras dos facultades, recibir la información y además proyectar esa información dada. Si os sirve la metáfora del software, yo creo que es una metáfora que puede ayudaros. Frente al empirismo, que puede concebir el acto de conocimiento como si fuésemos una pantalla o una ventana a la que le viene la información, lo que Kant diría es que para conocer uno tiene efectivamente que recibir una cierta información, pero que además tenemos una especie de software o una preprogramación de base que nos permite clasificar esa información recibida de una determinada manera para así darle sentido.